Hola, queridos estudiantes, es un gusto poder saludarlos. Agradezco primero a los que me invitaron a participar de estas jornadas a presentar. Lamento mucho que tenga que hacer de esta manera, porque una de las cosas que más me gusta a mí de presentar es justamente que me interrumpan y que podamos comentar y discutir las cosas. Pero bueno, está bien también adaptarse a los tiempos y hacerlo de esta manera. Cuenten conmigo si tienen dudas. Cuando ustedes roten con nosotros en psiquiatría o en enlace van a ver que esto mismo que les cuento yo, nosotros lo hacemos en la práctica. Y bien, pues partamos. Voy a hablarles yo del delirium y los trastornos neuropsiquiátricos enfocados ahora en relación al COVID-19. La ruta de navegación, ¿cuáles son los objetivos de esto de qué voy a hablar? Primero el delirium, un repaso más o menos rápido, pero de los puntos importantes del síndrome del delirium, partiendo de ubicarlo dentro de la taxonomía de las cosas psiquiátricas como de los trastornos mentales que ocurren por una causa orgánica, una causa exógena. Luego voy a contarles del síndrome post unidad de paciente crítico o post UCI, que por sus siglas en inglés se llama PICS, que es una de las cosas que más nos importa ahora debido a que tanto paciente está pasando por las unidades de cuidado intensivo. Y luego vamos a entrar en el COVID-19 como un ejemplo que está formándose como un paradigma de la medicina psicosomática, justamente porque actúa como un estresor biológico, con una cascada inflamatoria y hartos eventos biológicos muy duros e importantes, pero además también como un estresante social que produce también enfermedades mentales por esa vía. Les voy a mostrar un poco de números en la Católica, cómo implementamos nosotros un sistema de neurovigilancia o de vigilancia neuropsiquiátrica en relación al inicio de la pandemia. Entonces, primero, cuando en el mundo de la medicina estaban separándose las cosas por causa, la psiquiatría no quiso ser distinto y ubicó entonces el enfermar mental en tres causas distintas. Las causas primariamente psiquiátricas las ordenó aquí en el lado de lo endógeno, como que el mismo aparato mental se enfermara. Habló de causas psicógenas, sociales, y habló entonces también de que podía venir algo ajeno del aparato mental o también ajeno de lo social y que podía enfermarte, y estas eran entonces las enfermedades orgánicas. Esto podía ser, por ejemplo, la inflamación debido a la misma infección por el COVID en particular, alteraciones como por ejemplo accidentes vasculares, fármacos que podían provocar alteraciones, las drogas caen aquí también, los tumores cerebrales, etc. Nosotros vamos hoy día a hablar de ejemplos de enfermar exógeno, donde lo de afuera es lo que nos está enfermando, alguna patología médica nos está enfermando. El gran paradigma de esto es el delirium, un gran ejemplo. ¿Qué es el delirium? Un trastorno del funcionamiento cognitivo global, de la atención en particular, de la actividad psicomotora y puede llegar a fluctuar en su sintomatología dentro de un mismo día. Todas sus manifestaciones tienen una etiología directa, específica y demostrable. Y aquí se refiere a una etiología médica. Si nosotros vemos entonces la clínica, será repetir los conceptos. Primero, de que empieza agudo y tiene fluctuación de su sintomatología. Es decir, nosotros podemos de repente entrar a la pieza del paciente, el paciente está súper bien, pero hablamos con la enfermera y esta nos cuenta que en la noche fluctuó en su sintomatología, que estuvo muy mal. Existe este trastorno cognitivo global. Eso quiere decir que se produce desorganización del pensamiento, alteraciones de la memoria, hay incoherencia del lenguaje, puede haber ideas delirantes, hay una alteración de la conciencia, que puede ser cualitativa o cuantitativa, existe disminución de la capacidad de dirigir, mantener, desplazar la atención. Pueden haber alteraciones perceptivas, como ilusiones, alucinaciones visuales, metamorfopsias, que es cuando las cosas como que parecieran cambiar, falsos reconocimientos, ver animales en miniatura. Se produce un trastorno del ciclo sueño-vigilia. Se produce un trastorno emocional con llanto, miedo, angustia, irritabilidad, etc. Los criterios diagnósticos se focalizan en esta descripción que yo les acabo de decir, y por eso tenemos aquí los criterios del DSM-5, pero miren la parte roja, no nos vamos a aprender todo esto de memoria, pero fíjense que pone énfasis en que existe primariamente una alteración de la atención. Esto aparece en poco tiempo.
Cognitivamente el paciente tiene algo adicional, está además de la atención a una alteración de la memoria, la orientación, del lenguaje, algo más tiene. Las alteraciones cognitivas que presentan no se explican porque existe algo preexistente, esto es algo nuevo que está apareciendo. Y por último, esta alteración es explicable por una alteración o consecuencia fisiológica directa de una enfermedad médica, de algo que nosotros vamos a encontrar cuando nosotros investiguemos médicamente al paciente. Dicho esto, lo importante del delirium entonces es que se produce un desbalance entre la vulnerabilidad del sujeto, que tiene factores predisponentes y también factores protectores, y los gatillantes que sirven como precipitantes a que se desarrolle el delirium. Si nosotros tenemos a alguien de alta vulnerabilidad, vamos a necesitar pocos gatillantes para que haga el delirium, y al revés, si tenemos a alguien de muy baja vulnerabilidad con muchos factores protectores, el gatillante va a tener que ser más poderoso. Yo siempre les pongo como ejemplo que suena un poco divertido, pero que es cierto que a ustedes que están ahora en el auditorio, para provocarles un delirio, lo más probable es que yo tendría que a ustedes inyectarles una sustancia psicoactiva, darles un hongo alucinógeno, provocarles una gran anticolinergia para que ustedes desarrollaran un delirium. ¿Por qué? Porque los cerebros de ustedes están muy sanos. Ustedes tienen una antivulnerabilidad, tienen un factor protector muy, muy importante y todavía son muy poco vulnerables a hacer un delirium. Pero lo pueden hacer igual si es que el gatillante es proporcional. La etiología de los delirium ahora, casi la mitad de ellos tienen más de una etiología. Son multifactoriales, como la mayor parte de nuestras enfermedades, que siempre son multifactoriales. Factores predisponentes típicos: mayores de 65 años, frágiles, con enfermedades, comorbilidades, que tengan demencia, problemas visuales, hipoacusia, con muchos fármacos, antecedentes de abuso de alcohol o de otras sustancias, malnutridos, con insuficiencia renal hepática, otras enfermedades. Los precipitantes más típicos, las infecciones. Hoy día vamos a hablar de una, la infección por el coronavirus. Metabólica, deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos, hipoxia, fecalomas, retención urinaria, fiebre, hipotermia, dolor, trastornos neurológicos conocidos como por ejemplo enfermedades vasculares cerebrales, el haber estado expuesto a una cirugía, cambios ambientales. Fíjense que la restricción física, el puro hecho de mantener un paciente en cama y amarrado puede provocar delirium. Las drogas que nosotros usamos o privación de sustancias de abuso o intoxicación de sustancias de abuso. Pero como les decía, la mayoría son multifactoriales. Este equilibrio es importante de la vulnerabilidad con el precipitante. Como les decía, a alta vulnerabilidad nosotros no necesitamos una injuria tan importante. Basta aquí con la fecha una injuria leve para que se provoque el delirium. Y al revés, con baja vulnerabilidad necesitamos una gran injuria. Nosotros ahora, en el COVID, hemos visto que pacientes de baja vulnerabilidad desarrollan delirium, y entonces este cuadro se nos ha echado a perder y nos ha hecho pensar entonces que el COVID pertenece a las injurias graves o las injurias severas que pueden provocar entonces o actuar como un gran gatillante de delirium en personas con baja vulnerabilidad. Yo voy a entrar a eso después. ¿Por qué es importante esto? Porque la gente que tiene delirium cursa con más mortalidad, más institucionalización, con más demencia. Aquí vemos nosotros el ejemplo de un proyecto en que se estudiaron la gente que no tenía delirium, las tasas de sobrevida o de mortalidad en este caso, y aquí la sobrevida de los pacientes que cursaban con delirium. Y ustedes pueden ver cómo la curva de sobrevida cae muy abruptamente en los pacientes con delirium. ¿Por qué esto es importante también desde una perspectiva del largo plazo? Fíjense que nosotros tenemos la salud premórbida del paciente, que está determinada por si tiene enfermedades, si tiene un trastorno cognitivo o no, qué tan viejo y frágil está. A esto parte la enfermedad. Por ejemplo, se agarra el COVID, vamos a usar drogas para el COVID. Si es que el paciente antes usaba drogas de abuso, se abstiene de ellas, peor todavía. En el hospital existe disminución de la movilidad, alteraciones del sueño, le cambian el lugar donde el paciente está habitualmente, se desarrolla el delirium. El paciente puede mantenerse después de haberse recuperado con alteraciones cognitivas, con síntomas psiquiátricos del estilo de depresión o del trauma. Aquí PTSD es trastorno por estrés postraumático, y alteraciones físicas y cognitivas que van a empeorar su calidad de vida hacia adelante.
Nosotros, ¿cómo planteamos el tratamiento de esto? Como buscando una manera o implementar un manejo en unidades de diferente complejidad, que era uno de los desafíos grandes que nosotros teníamos en pacientes con COVID, que pasaban de una unidad de tratamiento intensivo a una unidad de intermedio, luego a una sala, y de repente retrocedían, pasaban de la unidad de intermedio a la UCI o de la de baja complejidad al intermedio, y nosotros entonces como médicos interconsultados para el tratamiento conductual del paciente con delirium, veíamos que al cambiar de unidades se producían diferencias en la forma de enfrentar el delirium. Propusimos entonces como equipo de trabajo en Enlace UC una manera de hacerlo y tuvimos reuniones con la gente de la UCI, con la gente de sala, con gente del intermedio, tratando de llegar a acuerdos de manejo para que se mantuvieran o se implementaran líneas que pudieran mantenerse en el tiempo cuando el paciente también eh, de, mm, cambiaba de unidad. Voy a compartirles ahora em, otra, mm, otra pantalla con este algoritmo para comentarlo brevemente con ustedes también. Fíjense que nosotros tenemos primero una evaluación sindromática que nosotros la hacíamos con escalas, que después les voy a presentar también, que se la administran a todos los pacientes. Estas escalas, por ejemplo, em, era el 4AT o el CAM-IQ para pillar el delirium. Aquí tenemos 4AT o el CAM-IQ positivo, delirium. La de Bush-Francis, que era para encontrar síntomas de catatonía. Y las escalas del SIWA para pillar entonces a los pacientes que podrían estar haciendo privación de alcohol o de benzodiazepina. Al pasar las escalas, los pacientes caían entonces en alguna de estas categorías, donde nosotros definíamos entonces un manejo específico. Pero por aquí, por el lado izquierdo, teníamos nosotros medidas generales que aplicábamos a todos los pacientes que tuvieran entonces en riesgo de desarrollar delirium. Melatonina en la noche, temprano, temprano, a las 18 horas, 6 miligramos. Esto no se da en pacientes que pudiéramos interferir en su respuesta inmune. Dábamos tiamina para prevenir el desarrollo de una encefalopatía de Wernicke o un Korsakoff. Em, si cursaban con distrés respiratorio, esto lo comentamos mucho con la gente de la UCI, para disminuir el distrés respiratorio, se usaban bolos pequeños de opioides. Volvamos a la otra parte del cuadro, donde en delirium sin catatonía, nosotros recomendábamos el uso entonces de el haloperidol y si había un QT prolongado, la risperidona o la lanzapina o la quetiapina, pero la quetiapina en el último nivel porque es un fármaco mucho más sucio. Así también el uso de alfa agonistas, alfa 2 agonistas, la clonidina, la dexmedetomidina y como tercer paso el uso del ácido valproico. Si es que el paciente tenía un delirium con catatonía, nosotros preferíamos evitar el uso de antipsicóticos y entrábamos en el uso de benzodiazepina. Ahí está la parte de evitar los antipsicóticos y el uso de benzodiazepina y considerar la terapia electroconvulsiva. Cuando había síndrome de abstinencia o el paciente estaba en riesgo de hacer un síndrome de abstinencia por alcohol o benzodiazepina, usábamos también benzodiazepina. Y si era necesario, también agregábamos el aldol o la risperidona, lanzapina o quetiapina. Em, Teníamos también un flujograma de cuándo era más importante llamar a psiquiatría, cuando se requerían aumentos, hacer escaladas de dosis, a la hora de persistir con síntomas también, eh, el manejo también directo hacia el llamar al psiquiatra en caso de que existieran síntomas de catatonía. Dejo de compartir acá y sigo con la presentación de antes. Em, Ahora cambiemos de tema. El síndrome post-UCI. Esto fue definido hace pocos años atrás por la Sociedad Americana de Medicina del Paciente Crítico, aquí más abajo.
El año 2010 ellos sumaron a un grupo de expertos y definieron entonces cuáles eran los síntomas más frecuentes que presentaban pacientes que se recuperaban de las unidades de cuidado intensivo. Existían 3 grupos de síntomas importantes: los síntomas motores, que hasta un 50% de los pacientes que habían tenido infección y habían estado en la UCI o una sepsis presentaban esto, y también un 50% de los pacientes que por cualquier causa estaban más de un mes en la UCI. También existían síntomas mentales, como por ejemplo el trastorno por estrés postraumático, que era muy frecuente en pacientes que estaban en la UCI. Y por último, el grupo de los síntomas cognitivos, que tenía una prevalencia de un 30 o un 80% de los pacientes que habían estado en la UCI. Este síndrome eh, post estadía en la UCI se da entonces en el contexto de muchos avances en la tecnología de la UCI, la educación, eh, aument- a un aumento importante de la cantidad de pacientes que pasan por ahí, por ejemplo, pacientes con sepsis, un aumento de la población vieja o población envejecida, que entonces usa estos servicios, y tenemos entonces muchos pacientes críticos que después de pasar por la UCI sobreviven a ella y presentan entonces este síndrome de post-estadía en UCI, que tiene una patita que es la del paciente mismo, el PICS, y una parte que es de la familia, el sistema familiar, que también sufre alteraciones por tener a un paciente que estuvo, por tener en su casa a alguien que estuvo en la UCI, que es esta patita familiar. Aquí están los 3 grupos de síntomas: los síntomas físicos, los síntomas cognitivos, los síntomas mentales no cognitivos, y cómo estos alteran entonces el pronóstico a largo plazo. Los motores: la polineuropatía del paciente crítico y la miopatía del paciente crítico. Los cognitivos: trastorno cognitivo mayor, trastorno cognitivo menor, que pueden persistir los síntomas e incluso cronificarse y no mejorarse. Y de los psiquiátricos no cognitivos: la depresión, la ansiedad y la traumatización, representada como el trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático. Se produce un círculo vicioso en esto del síndrome post estar en la UCI. Este círculo vicioso quiero aquí representárselo como que el paciente, por ejemplo, tiene inflamación persistente, le sanan mal las heridas, o tiene una segunda, tiene una reinfección, nuevamente se complica, la herida se vuelve a infectar, entra en catabolismo, la resistencia anabólica, disminuye el flujo sanguíneo, produce la disfunción mitocondrial, la hiperglicemia, el trastorno metabólico, la inflamación, lleva a que el paciente esté malnutrido, esté inactivo, y esto lleva a que se pierda musculatura, se pierda la fuerza muscular, se pierda la función cognitiva, aparezcan síntomas mentales. Esto entienden ustedes que luego vuelve a producir esto como un síndrome, como un círculo vicioso. Eh, Al tiro, presenta aquí el autor las intervenciones más importantes en términos de la prevención de la aparición del PICS: la terapia nutricional, evitar la malnutrición del paciente en la UCI, y la rehabilitación temprana. Entonces, la prevención: movilización precoz, set the bed on fire, dice uno de nuestros gurús de la psiquiatría enlace en la UCI. Incendiemos la cama y hagamos que el paciente se levante de la cama cuanto antes, movilización precoz. Los kinesiólogos, los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales tienen aquí una pega primordial en la prevención, y los aspectos nutricionales. Después de la UCI, kine, terapia ocupacional, fonoaudiología y los equipos de psiquiatría, de psicología para el enfrentamiento de los trastornos mentales que aparecen después de esto. ¿Qué pasó en la Católica? Fíjense que aquí tenemos una curva en los meses enero hasta julio, con las atenciones en azul del año pasado y en rojo las atenciones de este año, del 2020. Fíjense que hasta mayo nosotros teníamos más o menos 100 atenciones mensuales, alrededor de 100, esta línea es el 100. Y que después en junio se dispararon a sobre 350 atenciones mensuales, y después en julio llegamos a 424. Esto se mantuvo hace unos meses más, recién ahora está empezando a bajar. ¿Qué pasó aquí? ¿No? ¿Por qué aumentaron tanto las consultas a psiquiatría de enlace durante la época del COVID? Que esa es la gran diferencia entre el año 19 y el año 20.
tuvimos que revisar cómo era la experiencia de otros coronavirus, y aquí tenemos el SARS-CoV-1 y el MERS. SARS-CoV-1 fue el 2002 y el MERS más o menos el 2012. Fíjense que en agudo, un tercio de los pacientes hacía delirium, un tercio de los pacientes hacía ansiedad, un tercio de los pacientes hacía depresión, insomnio en un 42%, catatonía no encontramos descrito. En el seguimiento de los pacientes recuperados, un 14% con ansiedad, de nuevo, también 15% con depresión, trastorno por estrés postraumático en un tercio de los pacientes que sobrevivían a esto, alteraciones de memoria en un 20%, fatiga en un 20%. Entonces viene la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Ya? En el COVID-19, cuando hicimos la revisión, todavía había muy pocos reportes, métodos distintos, la gravedad de los pacientes eran distintos, la emisión de los outcomes eran distintos, había tiempos de seguimiento distintos. Pero fíjense que un 33% de los pacientes que sobrevivieron a la UCI quedaron con algo que ellos denominaron un síndrome disejecutivo, con fallas en la atención, desorientación y desorganización de la psicomotricidad. Esa es esta publicación del New England. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos por los cuales el COVID, el coronavirus, el SARS-CoV-2, puede generar daño? Al parecer, puede ser considerado este virus como un virus que tiene cierto grado importante de neurotroficidad. Esto es porque genera daño directo. El ejemplo de la anosmia como un síntoma muy importante tempranamente en la infección por el coronavirus nos da cuenta que este virus se mete por la nariz, lámina cribosa etmoide, y produce la anosmia como parte de un daño directo. El segundo mecanismo tiene que ver con el estado de hipercoagulación que se genera en la infección de este virus, generando infartos cerebrales, arteriales y también trombosis venosa. El tercer mecanismo tiene que ver con la inflamación. Este virus genera un estado proinflamatorio brutal. Los pacientes, los de ustedes que hayan pasado por el hospital en la etapa del coronavirus, ustedes saben que los niveles de inflamación de los pacientes llegan a, llegan a un grado que vemos poco en general en la clínica, incluso en enfermedades inflamatorias graves. ¿Ya? Em, la cantidad de citoquinas circulantes que producen inflamación, producen disrupción de la barrera hematoencefálica, pueden producir más inflamación de las meninges y del encéfalo mismo, gatillando entonces también estados de delirio. Entonces, la pregunta de nuevo del comienzo de la estrella, bueno, ¿son entonces puramente los factores exógenos, o sea, del virus propiamente tal y de la inflamación que provoca la trombofilia, los fármacos que nosotros usamos para combatir esto, los que explican entonces el delirio y la debacle que se viene? No solamente, po. Existen también factores sociales o psicógenos que tienen que ver con que el paciente esté mal. Muchas veces nosotros vimos en el hospital pacientes que no desaturaban tanto para tener tal grado de angustia, pecho apretado y sensación de que les faltaba el aire. La pura idea de haberse contagiado el coronavirus generaba muchísima reacción ansiosa ante lo desconocido, ante la posibilidad de tener un curso mortal de la enfermedad. Así que luego de haberlos llevado duramente al lado exógeno, quiero volverlos un poco a una mirada global de que nuestros pacientes y en nuestra evaluación no podíamos considerar los eventos exógenos como los únicos importantes arriba de la mesa a la hora de evaluar al paciente. Estaba la parte social psicógena y bueno, todos los antecedentes psiquiátricos del paciente. ¿Cómo hacíamos nosotros para sospechar que el origen orgánico era lo más importante? Bueno, cuando existía la causa reconocible era fácil. Pues, si teníamos la enfermedad somática conocida, por ejemplo, que el paciente estaba cursando con infección grave por coronavirus, si el paciente tenía antecedentes de consumir drogas o estar cursando con una privación de sustancias, nosotros también teníamos como una causa orgánica reconocible, o fuera cualquier causa. Puse aquí dos ejemplos nomás. El examen clínico nos ayuda mucho, porque si hay clínica de alteraciones orgánicas cerebrales duras, nosotros vamos a sospechar claramente que aquí hay algo orgánico pasando. En el examen físico buscamos la focalidad neurológica, algún síndrome neurológico específico.
Buscamos en los signos neurológicos blandos, que son manifestaciones más globales de alteraciones en el examen neurológico, pero sin focalidad. La presencia de reflejos arcaicos también. De esto les voy a tocar más adelante porque es un tema que a mí me interesa mucho. Em, el examen mental, alteraciones, por ejemplo, de la conciencia, nos hacen al tiro pensar de que aquí existe algo orgánico, alteraciones de la atención, hacia el diagnóstico del delirium, ¿cierto? Alteraciones de otros dominios cognitivos también, la presencia de un aplanamiento afectivo, de perseveraciones en el discurso, de un hiperconcretismo en el discurso también. Y por último, el razonamiento clínico del psiquiatra que conoce bien cómo son los cuadros típicamente endógenos. Si la edad de inicio no es la esperable, si la paciente cursa, por ejemplo, con síntomas depresivos graves en la última, no sé, por la sexta, séptima década de su vida, a la tercera edad, y por primera vez en la vida, eso no es un inicio esperable en la enfermedad, parecemos al tiro que aquí puede haber algo orgánico pasando. Cuando la forma de presentación, el curso es atípico, si es que no existen antecedentes personales o familiares, también sospechamos de que aquí podría haber algo orgánico pasando. Nosotros para poder establecer o avanzar en esto, em, fijamos entonces un método de vigilancia neuropsiquiátrica durante la época del COVID que pretendía entonces en este aumento brutal de las interconsultas que obtuvimos en ese tiempo, buscar, pesquisar el delirium, la depresión, la ansiedad, trauma y catatonía en pacientes que estaban hospitalizados y cursando por la infección por el coronavirus. Diseñamos distintos métodos de evaluación y los incorporamos estos al internado de psiquiatría porque ciertamente necesitamos en ese momento mucha ayuda para poder dar abasto con la gran cantidad de interconsultas que nos llegaban y el apoyo que los equipos necesitaban. Usamos el CAM, en su versión en español para determinar la presencia de delirium. El 4AT también. El PHQ de depresión, que son las preguntas de los criterios diagnósticos de depresión. Usamos la escala de Bush-Francis para determinar el qué tanto podría ser que el paciente estuviera con una catatonía. Una vez descartado el delirium, aplicábamos el test de MoCA, que es el que está en la foto acá abajo, para determinar el estado cognitivo del paciente. Esto lo hacíamos también al alta, para ver cómo iba. Y también usamos los signos neurológicos blandos. Los signos neurológicos blandos como un indicador de daño orgánico cerebral y que se correlaciona con la neuropsicología. Y esto es lo que quiero ahora mostrarles de qué se trata. Nosotros tenemos una escala que está validada en español, en Chile en particular, que te permite entonces examinar los signos neurológicos blandos eh, con todas sus subtests. Coordinación motora. El test de Oseretsky es un test de coordinación motora donde el paciente tiene que llevar ambos puños al pecho y estirar luego los brazos intercalando cuál es la mano que abre, como les estoy mostrando yo ahora. El aprender este ejercicio requiere de indemnidad del cerebro. Y si el paciente no es capaz de aprender este ejercicio, entonces recibe un puntaje que va aumentando. Cada uno de estos ejercicios motores de coordinación motora, la integración sensorial, los ejercicios motores complejos, la orientación derecha-izquierda y algunos signos neurológicos duros, llevan un puntaje. Mientras más puntaje tenga el paciente, más signos neurológicos blandos tiene. Nosotros demostramos que los signos neurológicos blandos se correlacionaban con la severidad del trastorno cognitivo que tenían pacientes con VIH. Pero no solo eso. Aquí tenemos el puntaje total de la escala de signos neurológicos blandos y tenemos en azul personas que no tenían VIH, que tenían el número más bajo de signos neurológicos blandos. Y luego, hacia la derecha, personas con VIH que no tenían trastorno cognitivo en verde y que tenían trastorno cognitivo por VIH en amarillo y en rojo. ¿Ya? En amarillo aquellos que tenían el trastorno cognitivo y no se quejaban, y en rojo aquellos que tenían el trastorno cognitivo y sí que se quejaban. Y fíjense cómo la cantidad de signos neurológicos blandos podría separar de aquellos que tienen VIH que aquellos que no lo tienen, y dentro de aquellos que lo tienen, de aquellos que están sanos y aquellos que tienen el trastorno cognitivo. En un segundo análisis que publicamos recién, vimos que la escala de signos neurológicos blandos se correlacionaba con la neuropsicología en funciones de memoria y funciones ejecutivas.
El PAL es un test que es como un memorice, ¿ya? Que se hace con computador, y el SOC es un test de planificación. Es como la Torre de Londres. ¿Has visto que uno tiene que mover unas fichas, irlas ordenando en pocos pasos y adelantándose a lo que va a pasar? O sea, funciones ejecutivas y memoria se correlacionan con los signos neurológicos blandos. Nosotros proponemos entonces el uso de los signos neurológicos blandos como un proxy a una neuropsicología mucho más profunda y que es difícil y cara de realizar. El seguimiento de los pacientes que cursaron entonces con una infección por coronavirus, con COVID-19. Nosotros implementamos aquí durante su hospitalización este sistema de vigilancia neuropsiquiátrica, en que determinamos la presencia de delirium, depresión, trastorno por estrés agudo, catatonía. Una vez que el paciente se iba de alta, empezábamos nosotros a buscar los outcomes de un trastorno cognitivo mayor o menor, síntomas afectivos, cronificación de estas cosas que podrían haber venido de antes. Para eso, vamos a hacer evaluaciones con neuropsicología y evaluación psiquiátrica, kine, fonoaudiológica al mes y a los 6 meses, y entre medio vamos a volver a aplicar estas escalas que yo les había presentado antes. Todo esto para poder tener en un futuro datos duros de cómo andan los pacientes entonces a la larga luego de haber pasado por una infección por coronavirus. Nosotros esperamos altas tasas de complicaciones neuropsiquiátricas en pacientes post-COVID, depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático y trastorno cognitivo, en particular síndromes disejecutivos y síndromes amnésticos de fallas de memoria. Em, Pensamos que para ustedes, como estudiantes en formación y que todavía han recibido poco modelaje clínico, el uso de las escalas es primordial para aprender a examinar pacientes y poder llegar entonces a conclusiones, sobre todo en ambientes donde la supervisión fue mucho más difícil, ¿ya? Ustedes tienen que conocer, y los invito en el internado de psiquiatría a conocer las escalas que nosotros usamos, que es el CAM en su versión en español, para la detección de delirium, el MoCA como un proxy de un screening de trastornos cognitivos, la escala de Bush-Francis para la catatonía, el PHQ para la depresión, y por favor también consideren la escala de signos neurológicos blandos, porque justamente es un proxy muy bueno al funcionamiento cognitivo y es un proxy ya bastante validado, que hemos estudiado harto, que se correlaciona con el daño orgánico cerebral. Bueno, esto es lo que yo quería mostrarles. A propósito, lo dejé un poco más corto como para poder ahora y en directo interactuar ustedes por medio de preguntas y pucha, siéntense también en confianza para contactarme y si están motivados para quizás también trabajar con nosotros en este proyecto. Es un gusto saludarlos y espero que estén muy bien y nos vemos ahora.